Hola, hola, mis fashionistas del mundo. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fabuloso. Yo estoy súper emocionada porque hoy nos vamos a sumergir en un mundo de romance, historia y, por supuesto, moda deslumbrante. Prepárense para un viaje fascinante a través del estilo otomano, pero no el que encuentran en los libros de historia polvorientos, no. Vamos a explorar cómo ese legado impresionante ha cobrado vida en las series turcas que tanto amamos y cómo, inevitablemente, ha influenciado las tendencias de moda que vemos por todas partes. ¿A quién no le han cautivado esas historias llenas de intriga, amor y pasión, ambientadas en palacios majestuosos con vestuarios que nos dejan sin aliento? Pues hoy vamos a desentrañar los secretos de ese encanto y descubrir cómo podemos incorporar toques de ese estilo otomano a nuestro propio guardarropa. Pero antes de que nos perdamos en sedas, brocados y joyas deslumbrantes, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan explorando la moda desde una perspectiva histórica y cultural, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos explorando mundos fascinantes a través del lente de la moda. Y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con esta aventura otomana. Primero que nada, hablemos del contexto. El Imperio Otomano fue un imperio poderoso que dominó gran parte del mundo durante siglos. Desde sus humildes inicios en Anatolia, se expandió a través de Asia, Europa y África del Norte, dejando una huella imborrable en cada territorio que conquistó. Y como cualquier civilización con semejante influencia, dejó una huella imborrable en el arte, la arquitectura, la música y, por supuesto, la moda. Pensemos en el esplendor del Palacio Topkapi en Estambul, la opulencia de sus decoraciones, la riqueza de sus telas, todo eso se refleja en el vestuario de la época. El Palacio Topkapi, con sus patios intrincados, sus harenes misteriosos y sus salas del trono opulentas, era el corazón palpitante del imperio, y la moda que se exhibía en sus salones era un reflejo directo del poder y la riqueza que emanaba de él. Pero ¿cómo se traduce eso a las series turcas que vemos hoy en día? Bueno, los diseñadores de vestuario de estas producciones hacen un trabajo increíble al recrear la atmósfera de la época, pero también al adaptarla para el público moderno. No se trata de copiar al pie de la letra los trajes originales, sino de tomar la esencia, los elementos clave, y reinterpretarlos para que sean atractivos y relevantes para nosotros. Investigan meticulosamente la historia de la moda otomana, consultan archivos históricos y estudian pinturas y grabados de la época para asegurarse de que sus diseños sean lo más precisos posible. Pero al mismo tiempo son conscientes de que están creando vestuario para una producción de entretenimiento, por lo que se permiten ciertas licencias creativas para realzar la narrativa y atraer a una audiencia contemporánea. Uno de los elementos más distintivos del estilo otomano es, sin duda, la silueta. Piensen en vestidos largos y fluidos, faldas amplias, mangas abullonadas, cinturas ceñidas, todo diseñado para realzar la figura femenina de una manera elegante y sofisticada. Nada de ropa ajustada y reveladora. Aquí se trata de insinuar, de crear una sensación de misterio y encanto. La silueta otomana buscaba glorificar la belleza femenina sin exponerla de manera vulgar. Las capas de tela, las formas fluidas y los detalles intrincados trabajaban juntos para crear una imagen de gracia y sofisticación. Y hablando de telas, prepárense para un festín visual. Sedas, brocados, terciopelos, materiales lujosos y ricos en texturas que se combinan para crear looks verdaderamente espectaculares. La seda, importada de China a través de la ruta de la seda, era la tela favorita de la élite otomana. Su suavidad, brillo y capacidad para tomar el color la convertían en la elección perfecta para vestidos, caftanes y turbantes. El brocado, con sus diseños intrincados tejidos en oro y plata, se utilizaba para crear prendas verdaderamente deslumbrantes. Y el terciopelo, con su tacto lujoso y su rica profundidad de color, era perfecto para abrigos y chaquetas. Los colores también juegan un papel fundamental. Piensen en tonos intensos como el rojo rubí, el azul zafiro, el verde esmeralda, el dorado, colores que evocan riqueza, poder y sofisticación. Cada color tenía su propio significado simbólico. El rojo representaba el poder y la pasión, el azul la sabiduría y la serenidad, el verde la fertilidad y la esperanza, y el dorado la riqueza y la divinidad. Pero no todo se trata de vestidos extravagantes. El estilo otomano también se caracteriza por la atención al detalle. Bordados intrincados, apliques de pedrería, encajes delicados,
cada elemento está cuidadosamente elegido para añadir un toque de lujo y sofisticación al conjunto. Los bordados se realizaban a mano con hilos de oro y plata, creando diseños complejos y detallados que representaban flores, animales y motivos geométricos. Los apliques de pedrería, que incluían perlas, rubíes, esmeraldas y diamantes, se utilizaban para añadir brillo y glamour a las prendas. Y los encajes delicados importados de Europa se utilizaban para adornar cuellos, puños y dobladillos. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los accesorios. Joyas elaboradas como collares, pendientes y pulseras son esenciales para completar el look. Las joyas otomanas eran famosas por su belleza y su artesanía exquisita. Los collares se diseñaban con múltiples hilos de perlas y piedras preciosas, los pendientes colgaban en cascada de las orejas y las pulseras rodeaban las muñecas con brillo y elegancia. Las series turcas han popularizado aún más el uso de accesorios para el cabello, desde diademas hasta broches adornados con perlas y piedras preciosas. Estos detalles no solo complementan el vestuario, sino que también ayudan a crear un personaje, a contar una historia. Los adornos para el cabello eran una forma importante de expresar el estatus social y la personalidad de una mujer. Las mujeres de la realeza y la nobleza llevaban diademas y broches adornados con perlas y piedras preciosas, mientras que las mujeres de clase baja llevaban adornos más sencillos hechos de tela y flores. Piensen, por ejemplo, en el personaje de Hürrem Sultán en la serie El Sultán. Su vestuario y sus joyas reflejan su poder, su ambición y su inteligencia. Cada detalle está pensado para transmitir un mensaje. El vestuario de Hürrem Sultán evolucionaba a medida que ascendía en la jerarquía del Imperio Otomano. Al principio llevaba vestidos sencillos y modestos, pero a medida que ganaba poder e influencia, su vestuario se volvía más opulento y sofisticado, reflejando su creciente estatus y su determinación de dejar su huella en la historia. Ahora bien, ¿cómo podemos adaptar este estilo otomano a nuestro propio guardarropa sin parecer que salimos directamente de una serie de época? La clave está en la sutileza y la moderación. No se trata de copiar al pie de la letra los looks de las series, sino de inspirarnos en ellos y adaptarlos a nuestro propio estilo. Se trata de encontrar el equilibrio perfecto entre la inspiración otomana y la modernidad, creando looks que sean a la vez elegantes, sofisticados y personales. Una forma sencilla de incorporar el estilo otomano a nuestro vestuario es a través de los colores y las telas. Opten por vestidos o blusas en tonos ricos y profundos, como el azul zafiro o el verde esmeralda. Busquen telas con texturas interesantes, como el terciopelo o el brocado. Un vestido de terciopelo azul zafiro con mangas abullonadas puede ser una opción perfecta para una noche especial, o una blusa de brocado verde esmeralda puede añadir un toque de sofisticación a un look de día. También pueden añadir toques de estilo otomano a través de los accesorios. Un collar con un diseño intrincado, unos pendientes largos y elaborados, o un broche adornado con pedrería pueden transformar por completo un look sencillo. Un collar de estilo otomano con múltiples hilos de perlas y piedras preciosas puede transformar una simple camiseta blanca y unos vaqueros en un look elegante y sofisticado, o unos pendientes largos y elaborados pueden añadir un toque de glamour a un vestido negro. Incluso un pañuelo de seda estampado con motivos florales puede añadir un toque de elegancia y sofisticación. Un pañuelo de seda estampado con motivos florales puede atarse alrededor del cuello, utilizarse como cinturón o incluso adornar un bolso, añadiendo un toque de color y sofisticación a cualquier look. Otra forma de inspirarse en el estilo otomano es a través de la silueta. Busquen vestidos o faldas con cortes fluidos y favorecedores. Las mangas abullonadas o las cinturas ceñidas pueden añadir un toque de romanticismo a cualquier look. Un vestido largo y fluido con mangas abullonadas puede ser perfecto para una ocasión especial, o una falda con cintura ceñida puede crear una silueta femenina y elegante. Pero recuerden, la clave está en la moderación. No se trata de exagerar y parecer que salimos directamente de un disfraz. Se trata de incorporar pequeños toques de estilo otomano a nuestro propio guardarropa de una manera sutil y elegante. Se trata de encontrar el equilibrio perfecto entre la inspiración otomana y la modernidad, creando looks que sean a la vez elegantes, sofisticados y personales. Y hablando de series turcas, ¿cuáles son mis favoritas en cuanto a vestuario? Bueno, obviamente tengo que mencionar El Sultán, que es un clásico. El vestuario de esta serie es simplemente impresionante, una verdadera obra de arte. La atención al detalle, la riqueza de las telas y la precisión histórica del vestuario de El Sultán la convierten en una referencia obligada para cualquier amante de la moda otomana.
También me encanta el vestuario de Amor Eterno, que aunque es una serie más moderna, tiene toques de elegancia y sofisticación que recuerdan al estilo otomano. La serie incorpora elementos como vestidos largos, telas fluidas y accesorios delicados que evocan la elegancia y la sofisticación del estilo otomano. Y por supuesto, no puedo olvidarme de Dirilis, Ertuğrul, que aunque se centra en la época pre-otomana, tiene unos vestuarios increíbles que reflejan la cultura y las tradiciones de la época. El vestuario de Dirilis, Ertuğrul, se caracteriza por su funcionalidad y su autenticidad, reflejando la vida nómada y guerrera de los turcos selyúcidas. Pero más allá de las series, el estilo otomano ha influenciado a diseñadores de moda de todo el mundo. Hemos visto colecciones inspiradas en la opulencia y la elegancia de la época, con vestidos largos y fluidos, telas lujosas y accesorios elaborados. Diseñadores como Elias Saab y Zuhair Murad han incorporado elementos del estilo otomano a sus colecciones, creando vestidos de ensueño que evocan la opulencia y la elegancia de la época. Incluso diseñadores de alta costura han incorporado elementos del estilo otomano a sus creaciones, demostrando que este legado sigue vivo y relevante en el mundo de la moda actual. La influencia del estilo otomano se puede ver en detalles como los bordados intrincados, los apliques de pedrería y los cortes fluidos y favorecedores. Así que ahí lo tienen, un pequeño recorrido por el fascinante mundo del estilo otomano, tal y como lo vemos reflejado en las series turcas y en la moda actual. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Espero que les haya servido de inspiración para experimentar con su propio estilo y añadir toques de elegancia y sofisticación a su guardarropa. Recuerden que la moda es una forma de expresión personal, y que no hay reglas fijas. Se trata de divertirse, experimentar y encontrar lo que funciona mejor para ustedes. Bueno, mis queridos fashionistas, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado explorar conmigo el estilo otomano y su impacto en la moda. Resumimos brevemente cómo las series turcas capturan la esencia de este estilo y cómo podemos inspirarnos en él para crear looks únicos y sofisticados. Vimos cómo la silueta, las telas, los colores y los accesorios juegan un papel fundamental en la creación de un look otomano moderno. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Su apoyo significa el mundo para mí. No olviden dejarme en los comentarios cuál es su serie turca favorita y qué elemento del estilo otomano les gustaría incorporar a su propio guardarropa. Me encanta leer sus opiniones y saber qué les inspira. Quiero saber qué les pareció este vídeo, qué otros temas les gustaría que exploráramos en el futuro y qué marcas o diseñadores les inspiran. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Recuerden que la campanita les avisará de los nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más moda, historia y mucha inspiración. Adiós.